los 12 misterios del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 2 hablando de la ceguera de Israel. Hoy vamos a abarcar el tema acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Muchas personas luchan por entender el significado de las 70 semanas y la ubicación de la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero esto realmente se conecta directamente con la situación actual de Israel, es decir, la ceguera al Evangelio. ¿Dónde encaja esta profecía en la línea del tiempo de los pactos de Dios? Debido a la desobediencia de Israel, el pacto mosaico, Dios expulsó al último rey de Judá, Sedequías. Finalmente fue expulsado de Jerusalén en el año 587 a.C. durante el exilio babilónico. Cuando era joven, el profeta Daniel fue uno de los prisioneros conducidos, llevados a Babilonia, a pesar de experimentar una comunión constante con Dios a través de la oración, siendo testigo del poder milagroso de Dios. Al ser librado del foso de los leones, Daniel envejeció, pero él anhelaba para el momento de que su pueblo regresara a su tierra prometida. En el capítulo 9 de Daniel encontramos a Daniel leyendo los escritos de Jeremías 25, del 8 al 14, y el Espíritu Santo le da entendimiento de que el periodo de 70 años de expulsión de Israel de su tierra estaba llegando a su fin en aquel momento. En el versículo 4:19 registra que Daniel buscaba el rostro de Dios en oración, en ayuno, en intercesión. Él comienza adorando a Dios, agradeciéndole por su misericordia, por el cumplimiento de sus pactos en humildad. El profeta Daniel confiesa sus pecados y los pecados del pueblo de Israel, declarando específicamente cómo rompió el pacto de Moisés y su justo castigo. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel en los versículos del 20 al 29 y le dice cómo era amado en el cielo y sus oraciones eran escuchadas. Gabriel también le dice que es enviado para darle a Daniel la habilidad de entender acerca de la cuestión del regreso de Israel a Judea. La profecía de las 70 semanas, vemos en los versículos 24 y 27, 70 semanas. Equivalen a 490 años porque una semana puede significar 7 años. Génesis del 29 al 27 explica que Jacobo cumplió la semana de Raquel al trabajar 7 años más por el derecho a casarse con ella. Entonces, 70 semanas, 70 por 7, lo que equivale a 490 años. Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, introduce la profecía sobre el pueblo, judíos, vea usted, y sobre la santa ciudad, Jerusalén. Registra la lista de 6 cosas de Gabriel. Eso debe suceder al final del periodo de estos 490 años, para que las oraciones de Daniel por la restauración de Israel y pudiera llegar a cumplimiento. El caso es, 1, para poner fin a la transgresión, la ceguera espiritual de Israel, causa de transgresiones o rebelión. El año 2000
La rebelión termina cuando los judíos, con nueva visión, aceptan a Cristo como su Mesías. 2. Poner fin a los pecados. El pecado es, en última instancia, incredulidad. Y el pecado de Israel terminará cuando vean a Jesús resucitado aparecer físicamente ante ellos, tal como José se reveló en persona a sus 11 hermanos en Egipto. 3. Para hacer reconciliación por la iniquidad de Israel. Es el perdón. En un día 345, cuando nazcan los 144,000 judíos, nuevamente por el Espíritu Santo, quien instituye el ministerio de reconciliación. 4. Para traer justicia eterna. El año, 1000 años, el milenio es el tiempo de la justicia, cuando la gloria del Señor llena la tierra y Satanás está atado, incapaz de tentar a nadie. Habacuc 2:14, Apocalipsis 20, del 1 al 7. 5. Para sellar la visión de la profecía. En hebreo, sellar significa detener, mostrando la visión de Daniel y esta profecía completarse en la segunda venida de Jesús. Daniel 12, versículo 4, expresa el significado correcto de la profecía de las 70 semanas. No se conocería hasta hoy en el tiempo del fin. Y 6, ungir al santo de los santos. Al comienzo del milenio, Ezequiel 43, versículos del 1 al 5, dice: los recién reconstruidos, el templo judío es ungido por el Espíritu Santo como templo de Dios. La gloria entra como un viento recio que sopla en la casa por el camino a la puerta que mira hacia el oriente. El templo, no el Rey Jesús, necesita ser ungido porque Jesús es ya eternamente ungido por el Espíritu. Cristo nunca muere, nuevamente vuelve a vivir con todo el poder del cielo. Mateo 28, versículo 18, Romanos 6, versículo 9. Es evidente que ninguno de estos 6 eventos pueden suceder hasta que Israel termine su ceguedad. Obtiene la visión espiritual a través del arrepentimiento y la aceptación de Jesús. Cristo, el monumental acontecimiento tiene lugar durante la tribulación, después de que la iglesia del Nuevo Testamento ya ha sido arrebatada a la cena de las bodas del Cordero. El ministerio completado de 3 años y medio de los 2 profetas, Moisés y Elías, versículos 25 y 27 del capítulo 9 de Daniel, el período de 490 años, ahora es dividido en 3 períodos de tiempo: 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años, y 1 semana, 7 años. Esa es la clave para entender la profecía. Los 2 primeros períodos, 7 semanas más 62 semanas, se combinan para marcar el punto de la muerte de Jesús. Entonces Dios corta a Israel por rechazar a Jesús, esencialmente causando una pausa de 2000 años en esta profecía para salvar al pueblo gentil. El tercer período, o 7 años que restan, vemos ocurrir el período de 7 años de tribulación, cuando Dios injerta a Israel, vuelve a la gracia de Dios
El primer periodo de 7 años, en el versículo 25, Gabriel le dice a Daniel, habrá 7 semanas o 49 años hasta que la salida del mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalén y la calle será edificada. La fecha de inicio de esta profecía es el 445, cuando Artajerjes, rey de Persia, ordenó que se reconstruyera el templo de Israel. El templo y sus muros se terminó 49 años después, en el 396 a.C., en tiempos turbulentos. Nehemías 4:17 confirma las condiciones problemáticas de la reconstrucción del muro, diciendo: los que edificaban sobre el muro y los que llevaban las cargas con lo que eran cargados, cada uno llevaba en sus manos la obra y en la otra sostenían el arma. El segundo periodo de 434 años, este periodo de 62 semanas también es colocado en el versículo 25 y debe agregarse a los 7 años mencionados primero, las primeras semanas, o 49 años, para saber cuándo aparecerá el Mesías como rey ante Israel. Daniel 9:25 dice: para que el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Juan 12, versículo 13, vemos allí que la multitud judía reconoce la posición real y principesca de Jesús como su rey. Apocalipsis 11, del 1 al 13, vemos nosotros que cuando lo crucifican en esa semana, Hosana, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Daniel 9:26, la profecía dice que el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo después de las 62 semanas. Significa que debemos sumar las 7 semanas anteriores, 49 años, a estas 62 semanas, o 454 años. La crucifixión de Jesús fue el hecho de ser cortado para cargar con todos los pecados de la humanidad. Cristo murió por nosotros, fue el sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 9:28 dice: así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y a los que le esperan aparecerá por segunda vez sin pecado para salvarlos. Sumando las 62 semanas más 7 semanas que dan las 69 semanas, o 483 años, 434 más 49 igual 483, cuando comienza por orden de Artajerjes en el 445 a.C., y si se añaden las 69 semanas o 483 años, se llega al año 38 después de Cristo como fecha de la crucifixión de Jesús. Pero parece haber un problema. Jesús comienza predicando alrededor del año 26 después de Cristo y fue crucificado después de su predicación de 3.5 años, 3 años y medio. El ministerio en el año 30 después de Cristo, hay una diferencia de 8 años entre el año 30 después de Cristo
y 38 después de Cristo. Hay 475 años desde el 445 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Pero necesitamos ver esto y preguntarnos cómo puede ser que la profecía de Dios sea cumplida de 8 años. La resolución sencilla coincide con las fechas correctamente. Es necesario examinar 2 calendarios diferentes para comprender esta profecía: el calendario solar, el calendario profético. El calendario solar tiene 365 días y un cuarto de días por año, mientras que el calendario profético de Dios tiene 360 días por año. Un año profético es más corto que un año solar, ya que el calendario solar coincide con la cantidad de tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Pasa más tiempo en el calendario profético que en el solar, porque los años son más cortos. Al examinar esto, el año profético, sabemos que Dios tiene 12 meses en su año, porque Salomón tenía 12 oficiales sobre Israel, cada uno representaba un mes del año. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3 muestra que 42 meses equivalen a 1260 días en el calendario de Dios. En el calendario profético, cada mes tiene 30 días, 1260. Con esto calculamos, verificamos por las Escrituras, encontramos la omnisapiencia de Dios. Dios esconde los 483 años proféticos en los 475 años solares del hombre. Isaías 45:15 declara con razón: en verdad tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, el Salvador. Debemos nosotros de comparar el número de días entre los 2 calendarios para ver la diferencia horaria entre ellos. 365 y un cuarto días del calendario solar multiplicado por 483 años equivale a 176.415,75 días. El calendario profético de Dios tiene 173.880 días, 360 por 483, lo que hace una diferencia de 2.535,75 días. Ahora, divida este número por 360 días. Divida este número por 360 días y obtendrá 7,04 años, lo que significa que pasaron 7 años proféticos adicionales en el calendario profético, ya que es un año más corto. Durante los 475 años solares restantes, los 7 años del 38 después de Cristo y llegará al 31 después de Cristo, parece que era un año entre la crucifixión histórica de Jesús, fecha 30 después de Cristo y 31 después de Cristo. Ten en cuenta que este año adicional permite cierto margen de maniobra. Durante los últimos 6 meses aproximadamente del ministerio de Jesús, al completarse, se nos dice que la edad exacta de Jesús fue al comenzar su ministerio de predicación. Lucas 3, versículos 21 al 23, da la edad general de Jesús, sobre 30 años, cuando fue bautizado, diciendo: y Jesús mismo comenzó a tenía 30 años de edad. Este tiempo extra también dio gracia extra al creyente elegido para reconocer a Jesús como el Mesías, creyendo
en él para seguir su ministerio. Terminando el último detalle de Daniel 9:26, leemos: y el pueblo, dice, del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, a fin con inundación, y hasta que el fin de la guerra deje desolación. El príncipe de este versículo no es el Mesías, porque Jerusalén, la ciudad en la que estaba el templo, el santuario, fue destruida y desolada por el ejército romano de Tito en el año 70 después de Cristo. Observe los 40 años de este periodo. La prueba, el mismo periodo de prueba, 40 años, un periodo con la generación que se negó a poseer lo prometido, que era la tierra, después del éxodo de Egipto. ¿Recuerda usted? Hebreos 3:17 dice: pero ¿con quién estuvo afligido 40 años? No fue con aquellos que habían pecado, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. Como un maestro de escuela pone al estudiante en un tiempo fuera o en detención, en disciplina, Dios aparta y desecha a Israel de su nueva bendición, del pacto. Lo hace basado en la desobediencia de Israel. Su enfoque ha sido sobre el pueblo gentil. Desde alrededor del año 30 después de Cristo hasta la fecha de esta publicación, mediante la caída de Israel ha venido la salvación a los gentiles. Dios ha puesto pausa de 2000 años en la que 70 semanas de Daniel se profetizaba mostrar la gracia a los gentiles. En otras palabras, un intervalo de 2000 años entre el final de la semana 69 de la profecía de Daniel y el comienzo de la semana 70. Oseas 3, versículos 4 al 5, lo predice bíblicamente. Oseas 3:5 predice el regreso de Israel. El Señor, Pablo, está de acuerdo con ello y dice: Dios puede injertarlos de nuevo y lo hará cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles. Una vez que cada creyente gentil ya haya recibido su salvación, Dios acabará con el tiempo de los gentiles y volverá a Israel. Dios introduce a los gentiles en su familia. Capítulo 7 revela los tratos históricos de Dios con ellos durante los últimos 2000 años, llamados las edades de la iglesia gentil. El tercer período de 7 años, esta última semana, o 7 años, este período es la semana 70. Y se describe en Daniel 9, versículo 27, donde dice que confirmará el pacto con muchos durante esa semana. Y a la mitad de la semana hará un sacrificio para que se extiendan para que cese la oblación y para que se extiendan las abominaciones. La asolará, la consumirá y la desolará. Ahora, el versículo no puede ser Cristo, porque nuestro Señor no quiso deliberadamente esparcir abominaciones sobre Jerusalén, como es el propósito de este hombre que estamos leyendo. Tras la decisión de detener el sacrificio de los judíos, él está conectado a la última persona mencionada del versículo anterior, Tito, el general romano, el príncipe que vendrá. Él en el versículo 27 es la persona del anticristo, quien será el futuro líder romano. Cubriendo las escrituras que identifican al anticristo, vemos nosotros quién será en el futuro y apuntamos al Papa de la Iglesia Católica Romana. El orden de los acontecimientos del fin de los tiempos comienza con el Espíritu Santo, la Iglesia del Nuevo Testamento siendo arrebatada para encontrarse con Cristo y los muertos en Cristo en el aire. Jesús lleva a sus fieles, a los santos, a sus bodas, a la cena de la boda del Cordero. Una vez terminada la edad de la Iglesia gentil, Dios regresa a su pueblo, Israel,
Y la gran tribulación comienza oficialmente, poco después del rapto. El Papa Anticristo hace en una semana pacto engañoso, también une pacíficamente, según Daniel 11:22. Pablo dice que el mundo clamará por paz y seguridad. Eso es lo que el Papa Anticristo prometerá cumplir. Los 144,000 fieles se negarán a inclinarse al Papa, que viene con halagos, y no serán parte de ese pacto de Anticristo. Probablemente todos sean israelíes creyentes. Ve el tiempo para volver a vivir en la Tierra Santa, debido a la decisión del Papa de acuerdo de paz mundial que incluye a los palestinos, que son muy violentos. Israel reconstruirá su templo, restablecerá los sacrificios de los animales por primera vez en casi 2000 años. Cristo predijo el tiempo de que Israel iba a recuperar Jerusalén después del arrebatamiento de los gentiles. Lucas 21:24, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Apocalipsis 11, del 1 al 13, describe lo sobrenatural, ministerio de los profetas de Israel en Judea. Los versículos 2 y 3 dicen que estos vienen fortalecidos. Dice que sus ministerios coinciden con el del profeta Moisés y Elías, que tenían poder para detener la lluvia, causar plagas, convertir el agua en sangre. Comenzarán grandes tormentos para que estos sean vistos como juicios. Los juicios más grandes ocurrirán después de 3 años y medio, porque los 144,000 israelíes primero deben aceptar a Jesús como el Mesías y ser sellados por el Espíritu Santo. Apocalipsis 7:3. Vemos el orden en que el ángel lleva esto, en los juicios, cataclismos, hasta que Israel sea sellado. Ahí dice: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. A mitad del pacto de 7 años, a mitad de la semana, Daniel, capítulo 9, versículo 27, enseña que el Papa hace que los sacrificios y las oblaciones de Israel cesen. Esto también marca el final de los ministerios de 3 años y medio de los dos judíos profetas, que son asesinados por Satanás, la bestia, porque ellos resucitan de entre los muertos y son arrebatados a los 3 años y medio a la vista de sus enemigos. Un gran terremoto golpea Jerusalén, provocando la caída de casi la 10ª parte de la ciudad, junto con 7,000 muertes. Los 144,000 remanentes ven el poder de Dios y le dan gloria a Dios. Daniel 12:11 dice que 30 días después del pacto roto, Roma instalará una abominación en el templo de Israel, mientras que el Papa se sienta en el templo confirmando que Él es Dios. Entonces Roma y sus aliados envían sus ejércitos para destruir Israel, pero Dios peleará por su pueblo, por su pacto. Zacarías 12:9 predice que esto sucederá en aquel día, que procuran destruir todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Será la hora más oscura. El rey rechazado de Israel, Jesucristo, regresa a su tierra para destruir a los ejércitos. Luego Zacarías 12, versículo 9, capítulo 13, versículo 6, dice que físicamente se revela a los 144,000 hermanos que tienen el Espíritu de Dios y la gracia de Dios, y que suplican y lloran, y Él viene a enjuagar sus lágrimas. Los israelíes afligidos lloran de casa en casa, devastados por su raza, aquella que crucificó al Mesías. Sin embargo, Jesús trae sanidad, trae paz, y después de su
sincero arrepentimiento, los 44,000 son sellados con el Espíritu Santo para recibir la gracia de Jesús. La ceguera de Israel llega a su término. Estaban ellos cegados, pero ahora ellos ya ven al Mesías. De hecho, están siendo redimidos, tanto judíos como gentiles. En los últimos 3 años y medio, incluye la ira de Israel, en los últimos 3 años y medio, sobre los adoradores de la bestia, los que rechazan a Jesucristo. El sexto sello, Apocalipsis 6, versículos 2 al 17. Lo indescriptible castigos que se revelan en las 7 trompetas se mencionan en Apocalipsis 8, 9 y 11. Cae sobre la humanidad 7 últimas plagas y las copas son derramadas, según el capítulo 15 al 16 de Apocalipsis. Con el sexto sello casi completo, Jesús regresa al cielo. Todo ojo en la tierra lo ve mientras lloran contemplando sus ojos de fuego. Sigue la batalla de Armagedón, basados en Apocalipsis 16, versículo 16, 19 del 11 al 21. Cristo derrota al Papa Anticristo, el espíritu maligno que lo posee, y los arroja a ambos vivos al lago de fuego. El tiempo restante es un periodo de 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, la cual llega a su fin, terminando. Luego el fuego celestial limpia la tierra en preparación para la luna de miel de 1000 años. Cristo y su esposa caminan sobre una tierra nueva, limpia de pecados. El séptuple propósito de Gabriel está completo. Reinará la justicia eterna, el milenio, el templo será ungido con la gloria de Cristo y la tierra será sanada. Malaquías 4, del 1 al 3. De esta manera, viene, dice la Escritura, el día viene y consumirá, dice Dios de los ejércitos. Nacerá el sol de justicia, Él vendrá y sanará. La profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, periodo de tiempo, primer periodo de tiempo, segundo periodo de tiempo, 7 semanas o 49 años, 62 semanas, 434 años, 1 semana o 7 años, 445 antes de Cristo al 396 antes de Cristo, del 396 antes de Cristo al 30 después de Cristo, los 483 años combinados. Los 2 periodos vistos acá, los 2 primeros periodos deben ser convertidos a años proféticos en lugar de años solares. Dios escondió 483 años proféticos en los 465 años solares del hombre. Del 445 antes de Cristo al 30 después de Cristo es solo 475 años. Porque años proféticos son más cortos que los años solares. El futuro comienza después del rapto. La iglesia gentil, vemos 2000 años, entre el final de la semana 69 comienza la semana 70. En la semana 70, esto permite que Dios pueda salvar a los gentiles. Durante la edad de la iglesia gentil, o tiempo de los gentiles, que el Señor Jesucristo añada bendición a su palabra. Hasta la próxima, la recompensa de un profeta. Bendiciones.